por la cual lo definimos, son muy largas. Y vamos a empezar por el primero, que es el canal de parto. ¿Qué es definición de parto? Pues es proceso por el cual una mujer embarazada, la cual va a expulsar el feto, ¿sí? Y después de eso, obviamente, la placenta. Y esto va a constar de 3 fases, que es la dilatación, expulsión y del alumbramiento. Perdón, voy a ir interrumpiendo porque para mí es importante que ustedes manejen el parto y entiendan el concepto. Bueno, no vamos a dar de memoria. Este es el tema en el que yo interrumpo, sobre todo con el concepto. Si me dice ahí, Boris dice, parto es la expulsión, dice, es un proceso donde la mujer embarazada, dice, proceso por el que la mujer expulsa al feto. Eso hasta el vecino sabe que es un concepto, ¿no ve? Entonces, ¿cómo podríamos definir, Jessica, Gabriela, a ver, qué definición tienes de parto? Sería un proceso fisiológico en el cual lo que se va a realizar es las 3 fases, la dilatación. No pueden entrar las fases dentro del concepto. Magali. Tal vez el comienzo del trabajo del parto hasta el nacimiento podría ser. No. Estamos de acuerdo con que el parto es un proceso fisiológico. ¿Qué tal si yo les digo que parto es un proceso fisiológico por medio del cual el feto, porque ahora no hay producto, el feto y los anexos son expulsados de cavidad uterina a través del canal del parto? Pero ahí nosotros tenemos que ver, porque acá en el concepto, Boris dice, al finalizar la gestación. Entonces, ¿cuándo finaliza la gestación? Tenemos un parto pretérmino, tenemos un parto postérmino, entonces podríamos englobar con que parto es un proceso fisiológico a través del cual el feto viable, ese término tienen que aprender porque es viable. ¿Por qué se dice? ¿Por qué decimos que es viable? Jimena. Porque, porque una vez nacido puede vivir, tiene la capacidad de poder vivir, ¿no es cierto? Por eso que parto es a partir de las 22 semanas. En el exterior, el niño que nace arriba de 520, 600 gramos puede vivir. Entonces, por eso se da el término de viable. ¿Sí? Bueno, entonces nos quedamos con ese concepto, que es un proceso fisiológico por medio del cual el feto viable y los anexos son expulsados a través del canal del parto. Nada más. Ahora, ¿cuántas fases tiene? Continuamos con el tema, Boris. Aquí estamos viendo 3, de la dilatación, expulsión y el alumbramiento. Pues aquí hay un breve recuerdo. Tenemos aquí el sacro y la pelvis, y bueno, los 2 huesos coxales. Y vamos a ver sus diferencias. No, antes de eso, miren, esta mañana quizás debía haberles orientado para que ustedes preparen el tema. El tema de parto, doctores, es, primero tenemos que dominar lo que es la fisiología de la contractilidad uterina, porque vamos a hablar primero del primer periodo de trabajo de parto. ¿Cómo definen el primer periodo de trabajo de parto, Boris? Es pues cuando hay una dilatación, y esto es el inicio del trabajo de parto, y la dilatación pues está hasta los 10 centímetros. A ver, Jimena, porque son 3 conceptos importantes que debemos tener.
Primero, el concepto de parto, que es el que hemos dado en este momento. Luego, el concepto del trabajo de parto. ¿No ve? Y el concepto de, dentro de lo que es el trabajo de parto, hemos dicho que el parto tiene 3 fases, ¿no es cierto? Una que es la fase de dilatación y que se refiere a este periodo de dilatación, se refiere a las contracciones uterinas, que es cuando va a empezar la modificación cervical y va a completar con la dilatación completa, ¿no es cierto? Entonces, para que el cuello llegue a completar la dilatación, ¿quién va a trabajar? El útero. Entonces, ¿cómo va a trabajar con las contracciones uterinas? Entonces, tenemos que hablar de la dinámica uterina. Tenemos que definir qué es trabajo de parto. ¿Quién me define qué es el trabajo de parto? Eso, ¿no es cierto? Entonces, tenemos claro, trabajo de parto es el conjunto de fenómenos activos y pasivos. Entonces, vamos a decir que ¿cuáles son los fenómenos activos, Magalí? Las contracciones, doctora. Ya, las contracciones uterinas, ¿y qué más? El ablandamiento cervical y la maduración cervical también. No. Activos. El fenómeno activo será la dilatación y en el segundo periodo que va a ser el pujos, ¿no ven? Los pujos y las contracciones de los músculos abdominales, que son los que van a hacer que se expulse al feto, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los fenómenos pasivos? Jessica, Gabriela. Los pasivos sería el borramiento, doctora. Luego, la maduración. El borramiento, la dilatación, ¿qué más? La maduración, doctora. ¿Qué más? ¿Qué más son los fenómenos pasivos? Alondra, creo que has llegado. Buenas tardes, doctora. Sí, también podrían Buenas estar de los activos, dijo, ¿no, doctora? Perdón, no le escuché bien. De los pasivos, porque los activos ya nos dio Jessica Magalí. Podría ser el borramiento, la dilatación, La formación de la bolsa de las aguas, los limos, ¿no es cierto? sí. Bueno. ¿Y qué es? Llegamos entonces al segundo periodo de trabajo de parto. Cuando hablamos del segundo periodo de trabajo de parto, Boris, ¿a qué se refiere? El periodo expulsivo, pues es... Es el periodo expulsivo. ¿Cómo defines mecanismo de parto? Porque el periodo expulsivo es la expulsión del feto. Cuando hablamos de la expulsión del feto, vamos a hablar de mecanismo de parto. Cómo desciende, cómo atraviesa esa presentación, cómo atraviesa el feto a través del canal del parto. Entonces, es ahí cuando tú tienes que hablar de los tipos de pelvis y de todo aquello, porque cuando hablamos de mecanismo de parto, hablamos de las características de la pelvis, hablamos de los diámetros de la presentación cefálica, hablamos de los diferentes movimientos que realiza la presentación para poder atravesar este canal del parto. ¿No es cierto? ¿Y cómo definimos entonces mecanismo de parto, Gabriela? El mecanismo de parto sería los movimientos que va a realizar el feto en el momento del parto, en el momento que va a pasar todo el canal del parto. ¿Y cómo defines vos, Magali, mecanismo de parto? Serían igual los movimientos cardinales que van a ser el empujamiento, el descenso, la flexión, la rotación, todo
todos estos movimientos que va a realizar el feto para salir. No podemos definir indicando una definición no entra los pasos. Solamente a qué se refiere, Magali. A los movimientos totales que se van a realizar para que atraviese el canal del parto. ¿Qué dices, Boris? ¿Cómo defines el mecanismo de parto? Pues recuerdo que decía movimientos pasivos del feto que realiza por las contracciones uterinas y esta se va acomodando de acuerdo a los diámetros de la pelvis. Entonces vamos a decir que el mecanismo de parto es el conjunto de movimientos y deslizamientos pasivos. ¿Por qué decimos que son pasivos, Boris? Porque estos movimientos son pues instantáneos, simultáneos. No. Se acomodan de acuerdo al... No. Son pasivos porque dependen de la contracción uterina. Porque si no hay contracción uterina, no va a empujar al bebé. Las contracciones uterinas y la resistencia de los músculos del piso perineal hacen que el bebé tenga los diferentes movimientos. ¿No es cierto? Entonces, por eso decimos que es el conjunto de movimientos y deslizamientos, ¿sí? Pasivos que realiza la presentación para poder atravesar el canal del parto. Entonces, si nosotros tenemos claros los conceptos, sabemos de qué vamos a hablar. En realidad, el tema de parto está dividido en 3 temas para mi concepto. Hoy día es martes, hoy día en conjunto estamos viendo todo. Mañana nosotros vamos a llevar exclusivamente del primer periodo, nos vamos a ocupar del primer periodo del trabajo de parto. Entonces, mañana ustedes me van a hablar de las contracciones uterinas, cómo deben ser, qué características tiene, por qué se producen las contracciones, etcétera. Para que nosotros podamos detectar a tiempo cuando se está alterando las contracciones uterinas y qué debemos hacer para mejorarlas, ¿no es cierto? Luego, para pasado, van a preparar lo que es el mecanismo de parto y para el mecanismo de parto tenemos que dominar los tipos de pelvis que tenemos, los diferentes diámetros de la presentación cefálica, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo del mecanismo de parto, Boris? Es que salga el feto del útero. No, ese es el concepto que tiene la de al lado, como médico. Ya me han dicho, el objetivo del primer periodo de trabajo de parto es modificar el cuello, dilatar completamente, preparar al cuello para que pueda atravesar el bebé, pueda salir de la cavidad uterina. Ese es el objetivo del primer periodo de trabajo de parto. Del segundo periodo de trabajo de parto, ¿cuál va a ser el objetivo? Magali, ¿cuál crees que es el objetivo? El descenso del feto, doctora, para que pueda expulsarse. No. Hacer coincidir los diámetros menores de la presentación con los diámetros mayores de la pelvis materna. Por eso es que tenemos que dominar los diámetros de la presentación cefálica y los diámetros de la pelvis materna. ¿No es cierto? ¿Sí? Y cada uno de estos, entonces, van a ir atravesando. Para ello, nosotros tenemos que dominar los planos de Hodge o los planos de Delis. Primero, tipos de pelvis. Luego, los planos de Hodge, planos de Delis, porque de acuerdo a los planos va a ir descendiendo esa presentación. Y el objetivo del mecanismo de parto, o sea, el objetivo de que estos movimientos haga la presentación es hacer coincidir los diámetros menores de la cabecita con los diámetros mayores de la pelvis materna, para que de esa manera pueda atravesar el canal del parto.
Si entendemos de esta manera, ustedes van a entender lo que es el trabajo de parto. No es atender el parto, decirle a la paciente, camine, 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 y cuando ya tenga ganas de pujar la atiendo. No, no es así. El parto es un arte atender un parto. ¿Por qué? Porque tenemos que obtener un niño sano, tenemos que obtener y tenemos que al final del parto tener una mujer sana que tenga la capacidad de agarrar en sus brazos a su bebé, sonriente y dar de lactar a su bebé. ¿No es cierto? No hay peor cosa que tener a una madre llorando porque su bebé nació mal, está hospitalizado, etc. Entonces, la finalidad del médico es atender adecuadamente el parto. Ustedes van a ser médicos generales, van a ir a provincia y tienen que atender un parto, pero tienen que atender un parto con conocimiento, conciencia. No van a atender el parto a nivel de partera. Camina, 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 no importa que salga verde el bebé, que salga con Apgar de 1. No, no es así. Por eso es que tienen que dominar el parto, doctores. Y el primero y el segundo periodo es el importante. Y además, ¿qué más es importante? Gabriela. Sí, doctora, perdón. Gabriela, fuera de conocer la dinámica, o sea, la fisiología de la contractilidad uterina, fuera de conocer el mecanismo y los pasos del mecanismo de parto, ¿qué más es importante para evitar y disminuir la morimortalidad materno-fetal? El alumbramiento, doctora, a la salida de la placenta. Ya, el alumbramiento, pero ¿qué más? Antes de iniciar un trabajo de parto, hay un periodo que se llama pródromos de trabajo de parto. Estos pródromos de trabajo de parto, ¿cuál es la finalidad? ¿Han leído lo que es pródromos de trabajo de parto? Son las contracciones que, o sea, van a preparar lo que es el cuello uterino antes de que sea el trabajo de parto. Ya, entonces, ¿qué es lo que van a hacer con el cuello uterino? ¿En qué se diferencia el periodo de dilatación del periodo de pródromos de trabajo de parto? Porque son dos periodos diferentes, con objetivos diferentes. ¿Cómo es? Exacto. Ya, entonces lo que diferencia de los pródromos de trabajo de parto y el trabajo de parto en sí instalado sería la dinámica uterina, ¿no? En los pródromos es irregular, ¿verdad? De diferente, o sea, la dinámica uterina es irregular, de diferente, digamos, tanto en ritmo, en frecuencia y en intensidad, ¿no? Entonces, en sus tres características, la dinámica uterina va a ser variable, ¿no? Una hora puede doler, a la siguiente no le duele. Puede doler 30 segundos en una primera y en la otra 10 segundos, o sea, es completamente irregular. ¿Y cuál es la finalidad de los pródromos de trabajo de parto, Jimena? Hace rato, Jimena, utilizaste un término. ¿Cuál era? No. Utilizaste el término de maduración cervical. ¿No ven? Entonces, la finalidad de los pródromos de trabajo de parto es madurar el cuello. Boris, ¿cuándo decimos que el cuello está maduro?
No, no sé, doctor. No sabes. Alondra, no me gusta que me digan, no sé, tienen que analizar. Alondra. O, no sé, podría ser cambios en lo que es tal vez la forma, la consistencia, Ya. La forma, la consistencia, ¿qué más? la ampliación del conducto endosolital también. ¿Qué dices, Gabriela? Que sí serían las modificaciones estructurales que se va a dar en el cervix. ¿Cuáles son esos cambios? Sería el ablandamiento y el acortamiento. El ablandamiento, o sea, los cambios en consistencia, luego en longitud, luego ¿cuándo decimos que ese cuello está maduro? Pues, Alondra. Magalí, Cuando está dilatado, doctor, ¿hasta cuánto de dilatación? O sea, decimos, este cuello está maduro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? ¿En qué momento digo, este cuello ya está maduro? Cuando va a iniciar un trabajo de parto. Digo, ya, ahora sí está iniciando el trabajo de parto. Entonces, ¿qué características va a tener ese cuello? ¿Qué características tiene un cuello maduro? Boris. ten- Es importante que sepan eso, porque de esa manera ustedes van a internarla a la paciente o se la van a mandar a la casa. Porque si van a internar a la paciente con contracciones irregulares, la van a tener 2 días, 3 días. ¿No ve? ¿Cómo es, Magalí? va a tener los cambios que van a ser, que va a haber un cuello reblandecido, va a haber acortamiento y la dilatación. Por eso, ya, estamos de acuerdo, ya me han dicho reblandecido, acortamiento, pero ¿cuándo decimos que el cuello ya está maduro? ¿Cuándo decimos que está iniciando el trabajo de parto? ¿Ya? ¿Y qué características tiene el cuello? ¿Ya? 3 a 4 centímetros de dilatación, ¿qué más? Un borramiento de 50%. O sea, ¿cuánto mide la longitud de cuello, Jimena? Cuando no está maduro. No. Magalí, Cuando no está maduro, doctora, son 3 centímetros, 30 milímetros, ¿no? 30 milímetros. ¿Qué dices, Gabriela? De 2 a 3 centímetros, doctora. No. Cuando tiene 2.5 la paciente es interna porque decimos que ese cuello ya está borrado, ya está borrado y se hospitaliza en las amenazas de parto pretérmino. ¿Cuánto mide? Si no sabemos lo fisiológico, pues ¿cómo vamos a saber si está madurando o está iniciando un trabajo de parto? Boris, ¿cuánto mide normalmente el cuello que no está trabajado? Es menos de 2 centímetros. No, Jessica, Alondra. 22 milímetros, doctora. No, 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 no. ¿Cuál es la posición del cervix? Cuando no está trabajado. A ver.
Magali. La posición del cerebro, doctora, no entiendo. ¿Cómo no van a saber? Tienen que saber, pues, de cómo van a saber. Ustedes me han dicho, el cuello maduro cambia de posición, adelgaza, o sea, borra y dilata, y cambia de consistencia. Son esas características que van a variar y que va a suceder durante los pródromos de trabajo de parto. Estas contracciones, que son completamente irregulares, van a cumplir un objetivo, el madurar el cuello. ¿Y a qué llamamos el cuello maduro? A un cambio de posición. El cuello que no está maduro tiene una posición posterior, que luego se va a hacer central y se va a volver anterior. La longitud del cuello en algunos libros dicen 4 centímetros, en otros dicen 5. Esa es la longitud de un cuello no trabajado. Entonces, si nosotros decimos que este cuello va a estar maduro, tiene que tener un 50% de borramiento. O sea, esta longitud, que es de 2 a 4 centímetros de longitud que tiene el cuello, tiene que disminuir en un 50%. O sea, 100% de borramiento es cuando está completamente delgado. ¿No es cierto? 0 de borramiento es cuando mide unos de 4 a 5 centímetros de longitud. Cuando esta ha disminuido en esta su longitud, está disminuyendo a un 50%, significa que va a llegar a unos 2 a 2.5 centímetros de longitud. Entonces decimos, ya tiene un 50% de borramiento. Y la dilatación significa que de lo que esté el orificio externo e interno cerrado, va a dilatarse y va a llegar a unos 3 centímetros de dilatación. Entonces, el cuello maduro será cuando está central o anterior, cuando tiene un borramiento de 50%. ¿Y cómo voy a saber si tiene 50% de borramiento? Ustedes tienen que manejar los deditos, ¿no ve? Entonces, tienen que saber la apertura de los dedos, etcétera. Mañana, a ver, hablaremos. No, espero que no me llamen a quirófano como esta mañana. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si este cuello es maduro y tenemos que saber manejar los deditos, porque esta valoración en realidad es subjetiva. Para mí puede ser que está con 3 de dilatación y para Magali puede que esté con 1, ¿no es cierto? Pero la variación no tiene que ser tan grande. Diré que está con 1 o 2 de dilatación, pero si ya me dicen que la dilatación está con 4 y está con 1, es muy grande la variación. Si es subjetivo, no tiene que variar en más o menos 1 centímetro de un examinador a otro, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir su dilatación, su posición, su borramiento, ¿verdad? Y el reblandecimiento del cuello. Entonces, esos son los pródromos de trabajo de parto. ¿Cuánto tiempo dura los pródromos de trabajo de parto? Jimena. Bien, entonces ahorita estamos en generalidades de lo que es el parto, ¿no ve? Estamos hablando de generalidades. Boris ya ha sacado sus diapositivas, no sé por qué las ha quitado, pero estamos hablando de las generalidades, de ordenar nuestro tema para poder entender, comprender y saber y manejar el trabajo de parto con ciencia, no en forma empírica. ¿No es cierto? Entonces, nosotros ya sabemos qué es pródromos de trabajo de parto, sabemos que el parto tiene 3 periodos, tenemos el concepto de parto, tenemos el concepto de trabajo de parto, de mecanismo de parto y de alumbramiento, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ir a saber cuánto dura
un trabajo de parto en una primigesta. Estamos hablando del trabajo de parto, o sea, del primer periodo. ¿Cuánto dura el primer periodo? ¿Cuánto tarda en completar esa dilatación? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Sí? ¿Cuánto dura el periodo expulsivo? ¿Cuánto puedo esperar yo a que descienda esa presentación? ¿O es que dilata y sale el bebé? Alondra. ¿Completa la dilatación y sale el bebé? No, doctora. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a pasar un tiempo. En la primigesta tarda en descender, en la multípara tarda menos, y tenemos que saber qué tiempo yo puedo esperar, porque no puedo hacer pujar a una paciente cuando no ha completado la dilatación. ¿Qué pasaría si la paciente completa la dilatación y la hago pujar? ¿Qué pasa? No, pues, ¿vas a hacer pujar en cuanto completa la dilatación? ¿Se hace pujar así? No. ¿Qué tiempo se espera? Porque estos movimientos y deslizamientos que realiza la presentación va a llevar un tiempo. ¿No es cierto? Entonces, todo tiene su tiempo. Cuando pasa de esos tiempos determinados, vamos a tener las complicaciones durante el parto. Si yo hago pujar a una paciente sin que esté en un plano adecuado, se van a suceder desgarros, puedo romper el útero, etcétera. ¿No es cierto? Y puedo tener un niño además en malas condiciones, con un Apgar bajo, porque estoy haciendo pujar cuando no debo. La paciente va a querer pujar desde que comienza sus contracciones. Tengo que explicarle a la paciente que no puje, porque si va a pujar, se van a suceder las diferentes complicaciones. Señora, usted va a pujar cuando yo le diga. ¿No es cierto? Entonces tienen sus tiempos. El periodo de alumbramiento, ¿qué tiempo tarda? Entonces, para mañana, ustedes van a prepararme exclusivamente el primer periodo de trabajo de parto. Vamos a hablar mañana de la fisiología de la contractilidad uterina, cuánto tarda este periodo en la mujer primigesta, en la multípara, cuáles son las complicaciones de este periodo del trabajo de parto. Pasado vamos a hablar del mecanismo de parto, cuánto tiempo debo esperar, qué características debe tener, etcétera, etcétera. Y luego el alumbramiento. ¿Sí? Así vamos a entender, porque si no, no vamos a comprender el parto y vamos a atender tan mal con desgarros, con niños sacando en malas condiciones, y eso no es así. ¿No es cierto? Ahora tenemos todavía tiempo y vamos a ver cómo ha preparado el tema Boris. Le voy a dejar hablar de todo y mañana vamos a ver en qué es, cómo debía haber enfocado el tema. Ya ve, Boris, no deberías haber quitado tus diapositivas. Ahora otra vez tienes que presentar tus diapositivas. No importa si están mal, ¿no, doctora? No. Está bien, hijito. Hoy día, por ejemplo, les he dado un panorama de lo que es el tema, de cómo deberíamos preparar el tema para poderlo entender. Ahora vamos a ver cómo tú has preparado el tema y en algo vamos a entender el tema. Vamos. Está bien. Estaba diciendo acá que tenemos tipos de pelvis, el ginecoide, androide, antropoide y peloide.
Esto es para determinar qué pelvis es adecuada para el parto, que normalmente es esta, la ginecoide. Pues tenemos acá una imagen de la ginecoide, por el cual podemos ver el diámetro bisiático, que este es amplio, y su ángulo púbico pues está mayor o igual a 90 grados. Y pues la espina asiática, este es menos prominente, y su escotadura asiático mayor tiene que ser amplia y redondeada. Le doy énfasis solamente a este. Y tenemos aquí el antropoide y el platypeloide, que tiene un diámetro transversal muy grande. Los estrechos que vemos de esta es esto, estrecho superior. Pues el estrecho superior representa desde el promontorio, borde anterior del ala del sacro, línea inominada, línea arqueada, eminencia iliopectínea, rama transversal del pubis y borde superior del pubis, y así sucesivamente hasta el lado opuesto. Esto representaría el estrecho superior, que me divide una pelvis falsa por encima de ella y una verdadera que estaría debajo de ella. En el estrecho superior vamos a encontrar diámetros. El transverso, que es esto de acá, de 13 centímetros, el transverso útil, que detrás de ella vamos a encontrar el transverso anatómico, que es 13,5 centímetros. El diámetro antero-posterior de esta es de 11 centímetros y los oblicuos. El izquierdo, este de acá, tiene 12,5 y el derecho 12, hacen una diferencia de 0,5 centímetros a nivel del izquierdo. El estrecho medio tiene diámetros, por ejemplo, las dos espinas ciáticas tienen un diámetro de 10,5 y la antero-posterior, que estaría al borde inferior del pubis y entre las vértebras sacras S3 y S4, que tiene un diámetro de 12 centímetros. En el estrecho inferior, su diámetro antero-posterior representa 9 centímetros, pero esta pues tiene una retropulsión durante el parto donde se puede mover el coxis más atrás y determinarme a 11 centímetros. Y las bituberosas representan un diámetro de 11 centímetros. Los diámetros conjugados tenemos acá 3, todo en relación al promontorio y la sínfisis del pubis. Aquel que viene del promontorio y por encima del sínfisis del pubis es el conjugado verdadero, que representa 11 centímetros o también se llama conjugado anatómico. El obstétrico, que viene desde el promontorio al borde posterior o el tubérculo del pubis, que está en la cara posterior del pubis, que representa 10,5 centímetros. El conjugado diagonal, que también viene del promontorio, pero determina el borde inferior de la sínfisis del pubis, es el conjugado diagonal de 12 centímetros. Y aquí tenemos los planos de Hodge, que son 4 planos, para determinar la presentación del feto. El primero es libre, el segundo es fijo y el tercero y el cuarto están encajados. El primero viene desde el promontorio del sacro hasta el borde superior del pubis. El segundo viene desde el cuerpo de la vértebra sacra y hasta el borde inferior del pubis. El tercero viene, en algunos autores dice tercero, otros dicen cuarto, entre la tercera y cuarta, pero tiene que pasar la espina ciática. Ese es el tercer plano. Y el cuarto plano representa el borde inferior o ángulo inferior del sacro y representaría el cuarto plano. Comparativamente con las estaciones de Lee, aquí tenemos los planos de Hodge del 1 al 4. Y los del Lee representaría que el 0 está representado al número 3 del de Hodge. Eso representa el plano fijo, o estación fijo. Y lo que está arriba está abocado y libre, el que está más arriba, y el que está debajo ya está encajado el producto. Aquí tenemos variedades de posición, aquí tenemos los reparos fijos y aquí los móviles. Los fijos son aquellas que ya habíamos mencionado: promontorio, articulación sacroiliaca, eminencia o línea inominada izquierda, eminencia iliopectínea, la línea pectínea, borde superior del pubis y así sucesivamente. No, que son los puntos fijos, doctor, son el sacro, el pubis, la articulación sacroiliaca y la eminencia iliopectínea. Izquierdas, derechas, ¿no ve? Esos son los puntos fijos de la pelvis materna. Está bien, doctor.
Y en los reparos o puntos de reparo móviles, es el brecma, la fontanela posterior, los del sacro y los de la columna frontonasal y así como del mentón, que el libro teórico decía de que, pues, como son 8 móviles y 6, perdón, 6 móviles y 8 fijos, había una 48 variables de posición. Y aquí tenemos un ejemplo de las variedades, donde cual el 80% o 75-80% se utiliza el occipucio de la cabeza del feto representativo del occipucio ilíaco izquierdo anterior. Eso es un 75-80% más común. Y esto se debe porque el conjugado o línea o diámetro oblicuo izquierdo, dijimos, ¿no? Que era 12,5, un poco más mayor que el derecho. Y aquí tenemos un montón. Por ejemplo, aquí el occipucio pubi, el occipicio sacro que está allá atrás, el occipicio izquierdo transverso izquierdo, aquí tratamos ilíaco transverso izquierdo. Aquí tenemos el canal, o el eje del canal, pues el eje de la pelvis que representaría un 110 grados. Y hablando sobre la cabeza del diámetros cefálicos, pues tenemos un montón. Lo más importante veo acá que es el occipito frontal, que mide 12 centímetros, que cuando veamos pues el encajamiento de la cabeza del bebé durante el trabajo de parto, pues esto se mueve y lo que se puede apreciar ahí es pues la occipicio, suboccipito bregmático, que llega hasta 9,5 centímetros y esto es lo que estaría entrando en el canal. Y después tenemos los biparietales de 9,5 y los temporales de 8. Aquí tenemos un montón también de diámetros que podríamos ver. Aquí añadirlo, pues los diacromiales que son 12 centímetros. Eso más adelante es importante verlo. Y los distrocantéricos que es de 9,5 centímetros. Para el fase de parto, pues mencionábamos ya que hay 4 fases. La primera, de la quiescencia, la cual es pues el ablandamiento cervical, como ya mencionaron, y pues esta se va preparando para el inicio del parto. En la fase 2 se activan esto, pues se prepara el útero para el trabajo de parto y empieza a madurar el cuello uterino. Entonces ahí damos un inicio del trabajo de parto, que representaría la fase 3. Pues acá ya empieza la contracción uterina, la dilatación del cuello, la expulsión y así como el alumbramiento. En la fase 4 es la recuperación de la parturienta, pues hay una reparación del cuello uterino. Esto es un poco de la fisiología de lo que es el trabajo de parto. Vemos que los canales de los músculos lisos del miometro, estos músculos tienen pues uniones celulares comunicantes, las cuales hacen que los canales que atraviesen a través de ella, como los canales de calcio, pues pueden producir potenciales de acción al unísono, lo cual todos se contraen al mismo tiempo. Y en cada fase, los del rojito podríamos ver que están en una elevación de lo que representan las hormonas. En la primera es la prostaciclina, así como el óxido nítrico. La segunda fase va aumentando el estiramiento uterino, ¿sí? Así como las prostaglandinas, y en la tercera fase va aumentando las prostaglandinas, la oxitocina, y durante el parto el que predomina muchísimo aquí ya sería la oxitocina. Tanto así que en el cuello uterino esto va bajando, es al revés, ¿no? En la primera fase la progesterona, y en la segunda fase el estrógeno, y así el estrógeno y la relaxina hacen que se vaya disminuyendo, y así se activa la inflamación celular. Es lo mismo de lo que mencioné hace rato, solo que es solo agrandándole las imágenes. En el tercero, el trabajo de parto, como hasta ahora viendo, habían pues 3 fases. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. El mecanismo de trabajo de parto en la tercera fase. Pues tiene 3 etapas. El primero es el borramiento de la dilatación y esto comienza pues las contracciones uterinas, la cual estas ya va a ver pues la frecuencia, la intensidad y la duración del útero,
que estas van a ser ya suficientes para producir el adelgazamiento del cuello uterino. Y eso se le denomina el llamado borramiento. Pues esto ya empieza cuando el cuello del útero llega a completarse a los 10 centímetros de dilatación. En la segunda etapa, que es la expulsión fetal, que pues esto comienza con la dilatación cervical, y esto es lo que lo vamos a ver aquí, el mecanismo de trabajo de parto en una presentación de vértice. Primero es la acomodación de la cabeza. ¿Sí? Bien, ¿cómo sucede esto? Pues la cabeza fetal se va a adaptar a la forma del estrecho superior para ingresar a la cavidad pélvica. Para eso voy a utilizar estas muchísimas variables que habían de las posiciones y estamos tomando el que es mayor frecuente. Doctor, si me hablas de variedades de posición, ¿cómo definas la variedad de posición? Según leí, se utilizaba el occipucio y el simpucio. No. ¿Cómo se define la variedad de posición? ¿A qué llamamos variedad de posición? Jessica. Doctora, sería la combinación de lo que son los puntos fijos anatómicos de la pelvis o multiplicado por lo que son... No se multiplica nada, hijita. Es la relación, o sea, existente entre lo que es el punto de reparo anatómico de la madre en relación con el punto de reparo, fijo de la madre y móvil de la presentación. Eso es. Entonces, es la relación que existe entre un punto fijo de la pelvis materna con un punto de reparo de la presentación. Eso es variedad de posición. Continúa, por favor. Vale. Tengo aquí un punto, el occipicio ilíaco izquierdo anterior, que pueden ver aquí el occipicio y acá está el ilíaco izquierdo anterior. Pero al principio el producto, pues el feto estaba en posición transversa, pero aquí se va acomodando hacia el occipicio o ilíaco izquierdo anterior, porque acá el diámetro del oblicuo izquierdo dijimos que era 12,5 centímetros. ¿Sí? Y el diámetro occipicio frontal dijimos que era de 12, ¿verdad? Entonces aquí es donde puede encajar. Eso es en cuanto a la acomodación, en cuanto a su modificación de su posición. Aquí, ¿Qué movimiento realiza para acomodar la presentación al estrecho superior, doctor? Eso en realidad vamos a tomar, por eso es que quiero que he dividido siempre el tema en estas tres fases, porque vamos a hablar en forma bastante bien clara en qué momento se produce la acomodación, qué movimientos se presenta en la acomodación, luego en el descenso, qué movimientos se suceden en el descenso. Bueno, entonces, como ya tienen casi la mayoría del tema preparado, Boris, para mañana, por favor, no quiero que las diapositivas estén tan llenas. Vamos a cumplir con la norma de preparar las diapositivas. Aquí está como si hubieran copiado lo del libro, ¿no? Y lo hubieran pegado. Entonces, vamos a explicar el tema paso por paso. Bueno, desde el objetivo de cada periodo del trabajo de parto, el objetivo, la finalidad de este periodo, el tiempo que tarda tanto en una multigesta como en una primigesta. No es lo mismo atender un parto en una primigesta que en una multípara. Bueno, entonces mañana vamos a continuar con tu tema, pero no tan llenas las diapositivas, por favor. Este comentario va para, o sea, esta observación va para todos los del grupo. No quiero que estén tan llenas. Más son imágenes. En el mecanismo de parto las imágenes deben ser claras y vamos a ir especificando cada una de ellas. Bueno,
Bien. Mañana vamos a ver entonces el tema, no quiero que lleguen tarde a su tema, las 7 es el tema. Mañana vemos el primer periodo de trabajo de parto con todos sus tiempos, bueno, y todas las características que indica y las alteraciones que pueda tener cada periodo. Bien, ahora lo que sí quería, ustedes están rotando por gineco, es su primera rotación. Sé que han llevado historia clínica en teoría, pero es importante que ustedes elaboren la historia clínica. ¿Me pueden hablar de la historia clínica? Esta mañana le dije a Jessica, entraste a quirófano, ¿no? No, doctora. Entró Jimena y Magalí. Ah, Jimena Magalí. Bien, entonces, para la historia clínica tenemos que tener claramente, esta mañana les había dicho a tanto a Magalí como a Jimena, que les iba a hablar hoy día de la historia clínica. Es importante. Si no sabemos elaborar adecuadamente una historia clínica obstétrica, menos podemos hacer un diagnóstico y atender a la paciente en forma adecuada, ¿no es cierto? Tener un diagnóstico lo más cercano posible. Entonces, ¿quién me puede decir cómo se realiza la historia clínica obstétrica? Magalí. Acabar información mediante una serie de preguntas, de cuestionamientos ordenados que nos van a orientar esto con el objetivo de identificar factores de riesgo y para estar preparados, ¿no? A las complicaciones que pueda tener, ya sea durante el periodo gestante o durante el trabajo de parto. Y esto va a ser mediante los pasos, primeramente la anamnesis, que siempre se hace con las puntualidades respectivas. Luego se va a ir A ver, desarrollando por... entonces Magalí, vayamos, estamos en una clase práctica. Yo soy tu paciente. Elabórame una historia clínica. Ya. Primero se van a tomar los datos de filiación, que son los datos personales, la edad, el nombre, el estado civil, todos esos, el estado civil. También es importante aquí empezar a ver lo que es, si la fuente de la historia es confiable a medida que van a ir respondiendo. Entonces los datos de filiación sería lo primero. Luego se va a poner los datos, el motivo de consulta. Este se debe preguntar, ¿no? El motivo o los motivos por el cual la paciente está acudiendo a nuestra consulta. Y esto vamos a dejar que los pacientes manifiesten, o sea, nos digan los síntomas o No me signos que van a digas de tener. memoria. Magalí, a ver, escúchame. No quiero que me digas de memoria. Yo soy la paciente, estamos en una clase práctica y tú me estás elaborando una historia clínica. Yo soy tu paciente, soy una paciente que estoy consultando y te digo, buenas noches, doctora, ¿me va a atender? ¿Y qué me contestas? Bueno, buenas noches, señora. Y le voy a empezar a hacer la historia clínica. Le pido sus datos, el nombre completo, la edad, el estado civil, eh, pues si tiene, bueno, es en los datos, en los primeros datos. Luego le pregunto los antecedentes personales. Pero Por ejemplo, le puedo decir a que ver, sí. Magalí, no me estás entendiendo. Creo que todos los demás se han entendido. Yo soy tu paciente. Soy tu Entonces, doctora, le paciente. Estoy en preguntaría la todo sala de su espera. nombre. Estoy en la sala de espera. ¿Qué vas a hacer? Ya, señora Wilma Torrico, puede pasar por favor a la sala de consulta. Buenas noches, doctora. Buenas noches, señora Wilma, por favor, sus datos, ¿cuántos años tiene? ¿No me vas a invitar primero a sentarme? Señora Wilma, por favor, soy la doctora Magali Rojas, le voy a hacer la consulta el día de hoy. Ya.
Bueno, señora Wilma, ¿me puede dar sus datos, por favor? La edad, Bueno, tengo 20 años. está bien. El estado civil, Soltera. soltera. Bien. Que el motivo de consulta, ¿por qué es que está viniendo usted, señora, acá al consultorio? Porque estoy embarazada y vengo a mi control. ¿Su control ya ha estado siguiendo con algún médico este control? No, Ya, entonces, ¿sabe de cuánto tiempo de embarazo tiene? no. Bien, ¿me puede recordar la última fecha de su menstruación? Creo que fue en agosto. Más o menos la fecha del día, tal vez. Sí, el 15 de agosto. Bien, 15 de agosto. Entonces, bien, al momento, ¿qué molestia se está presentando o cuál es el motivo por el que está viniendo aparte? Si se está presentando alguna molestia, tal vez, hasta el momento. Me está doliendo, estoy con dolores. Parece que son dolores de parto. Dolor. Aparte del dolor, ¿tiene fiebre tal vez? ¿Tiene alguna otra molestia? No sé. No, Nada, solo dolores únicamente en el vientre. sí. Bien, antes de seguir, bueno, yo pienso que le podría hacer acostar en la camilla para ver. ¿Se puede acostar, por favor? Bien. Jessica, ¿está haciendo bien la historia clínica tu compañera? Faltaría O más Gabriela. preguntas, doctora. Gabriela. Sí, primero se preguntaría en dónde le duele, eh, cuál es la intensidad del dolor, si se está irradiando el dolor o está viajando el dolor a algún lado, eh, y cómo es el dolor, la característica, ¿no? Entonces procedería a preguntarle el dolor, en qué lugar de su abdomen, o sea, de su pancita se encuentra, dónde le duele. Adelante, adelante. Se me pone dura de mi matriz. Ya. Desde hace un rato se me pone dura. Y ese dolor viaja, va a algún A lado mi espalda, a mi espalda. y del 1 al 10, ¿cuánto es el dolor? El Ocho, 10 es el máximo dolor y el 0 es el ocho, mínimo. ocho. Ya. ¿Hace cuánto tiempo le está doliendo? Más o menos ha empezado a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. ¿Y este dolor vino anteriormente a este día, al día a las 2 de la tarde? No, Entonces es la primera vez que aparece. sí, Está bien. ¿Tiene algún otro síntoma, alguna otra molestia en alguna no, parte del cuerpo? no. Ya. Eh, Posterior a eso, doctora, se pasaría a preguntar los antecedentes personales. Bien. Entonces, cuando nos estamos elaborando una historia clínica obstétrica, lo primero que se va a preguntar es cuándo fue su última menstruación, como me han preguntado, ¿no es cierto? Porque mi enfermedad ha empezado con la suspensión de la menstruación. Automáticamente yo tengo que calcular de qué tiempo de embarazo o qué tiempo de embarazo estoy cursando, ¿no es cierto? Ya mentalmente tengo que tener idea de qué edad gestacional tiene mi paciente. Si fue el 15 de agosto, Magalí, ¿cómo calcularías el tiempo de embarazo que tengo? Se podría hacer el tiempo de embarazo, doctora, tal vez solamente
contando los meses, pero tal vez algo más preciso podría hacerse por la regla de Nagel, que era para ver la fecha probable de parto y de ahí deducir, digamos, qué Entonces, tiempo de periodo. calcúlame, hijita, calcúlame. Si es 15 de agosto, ¿a qué tiempo estoy? ¿Qué tiempo de embarazo tengo? Por la regla de Nageli. Sí, a ver, un ratito. ¿Quién ha calculado más rápido? Es facilito. ¿Cómo se facilitan las cosas? Agarramos a los 15, a los días le aumento 7 o 10 días. Si son 7 días, son 22. Si son 10 días, son 25. Y al mes le voy a quitar 3. Mayo, agosto es el octavo mes del año, ¿no es cierto? Si le quito 3, va a ser el quinto mes del año. Quinto mes es mayo. ¿Sí? Entonces, mi fecha probable de parto es el 22 de mayo. En este momento, estoy en primero el 3 de mayo. Faltaría 20 días. ¿Estoy de término? No todavía. Son 37 semanas alrededor de, pero podría ser ya parto, ¿no es cierto? Entonces, para mi historia clínica en enfermedad actual pongo UPM el 15 de agosto y mi fecha probable de parto será el 22 de mayo. Ahí vienen las preguntas. ¿Desde qué hora me le está doliendo? Como me preguntó Jessica Gabriela, ¿no es cierto? Yo le dije a las 2 de la tarde. Entonces, paciente refiere que su cuadro se inicia hace más o menos, ahorita las 7 de la noche todavía no son, ya van a pasar ustedes clases, ¿no? Entonces, pongo las horas en las que ha empezado mi trabajo de parto supuesto. Entonces, su cuadro se inicia hace 3 horas antes de su ingreso con tipo espasmódico, ¿verdad? Irradiado a región lumbosacra, ¿verdad? Preguntas claves tenemos en obstetricia. ¿Cuál sería la pregunta clave? ¿Y ha eliminado líquido, señora? Es lo primero, para pensar si tengo ruptura de membranas o no. ¿No es cierto? Y otra pregunta clave y muy, muy importante es, ¿y percibe movimientos fetales? Tenemos que saber si ese bebé está vivo o no está vivo según la paciente. ¿No es cierto? Entonces, son preguntas claves en enfermedad actual. Percibir los movimientos fetales, si eliminó líquido o no, o si está sangrando o no, o si ha eliminado algo. Entonces, podría suponer que ha eliminado los limos, o sea, el tapón mucoso, ¿no es cierto? La enfermedad actual va siempre con preguntas dirigidas, ¿sí? Cuando ya tenemos a una paciente en el estado de embarazo en la que yo me estoy encontrando, como soy paciente de ustedes, entonces estoy suponiendo que ya estoy casi de término, ¿no es cierto? Estamos elaborando una historia clínica de un embarazo de término que está viniendo con contracciones uterinas. Entonces, en ese momento yo más o menos ya tengo que tener idea qué edad gestacional tiene mi paciente, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo que está con dolores de parto? Si dice a las 2 son las 7, ya son 5 horas de trabajo de parto que llevo. Entonces voy a preguntar si he eliminado líquido o no, si he eliminado sangre o no, si he eliminado tapón mucoso o no y si percibo movimientos fetales. ¿No es cierto? Luego vamos a pasar a lo que decimos antecedentes personales, que ustedes ya saben, no vamos a repetir, eso es normal, o sea, es común en todas las historias clínicas, antecedentes patológicos, quirúrgicos, etcétera, alérgicos, hábitos y costumbres, ustedes ya saben cómo van a elaborar. En lo que varía es en la historia del embarazo. Después de la enfermedad actual, nosotros tenemos que poner historia del embarazo. ¿Qué quiere decir la historia del embarazo? ¿Cómo ha cursado este embarazo?
¿sí? Y divido en dos mitades, en primera mitad y segunda mitad. Según el tiempo de embarazo que yo llevo, ya ha pasado las dos mitades, ¿verdad? Primera mitad hasta la 20 semana y segunda mitad de 20 a 40 semanas. Entonces, historia del embarazo. Pondré ahí, hizo controles prenatales, no hizo, pregunta. Luego, ¿le hicieron ecografía? ¿No le hicieron? ¿Cuándo le hicieron? ¿No es cierto? ¿Tiene las ecografías ahora o no? ¿Qué otra pregunta? Va a ser importante, general en las 40 semanas. ¿Se hospitalizó en algún momento con este embarazo o no? ¿No es cierto? Luego vamos a la primera mitad. En la primera mitad le hicieron exámenes de laboratorio, no le hicieron si es que hizo control prenatal en las primeras semanas de embarazo. ¿Sí? Si es que en la primera o en la segunda semana se ha hospitalizado o no, o qué percances ha tenido la paciente durante este embarazo. Eso quiere decir la historia del embarazo dividida en dos mitades, primera y segunda mitad. ¿Qué ha acontecido en la primera mitad? ¿Qué ha acontecido en la segunda mitad? Luego de todos el relleno de la historia clínica, que son los personales, antecedentes familiares, etcétera. Los familiares son importantes. Preguntar si la paciente no tiene antecedentes de que si la mamá ha tenido preeclampsia, si tiene cáncer en la familia, si tiene diabetes en la familia, ¿no es cierto? Porque eso es importante. Vamos a pasarnos a antecedentes ginecobstétricos, que eso es muy importante. El antecedente ginecobstétrico, nosotros vamos a empezar primero con la menarca, o sea, con la primera menstruación. Luego vamos a indicar cómo han sido sus ciclos menstruales, si son regulares, si no son irregulares, si son irregulares, ¿no es cierto? Entonces, estoy en clases, te llamo en 10 minutitos. Ya. ¿No? Entonces, tenemos que observar justamente todas las características que tiene el sangrado menstrual en su periodo, en la regularidad, en la duración de esas y la cantidad, y si estas menstruaciones son o no son dolorosas, si hay o no hay dismenorrea. ¿No es cierto? Luego de las características del ciclo menstrual, vamos a preguntar si la paciente ha iniciado o no relaciones sexuales. ¿A qué edad ha iniciado su relación sexual? Esta pregunta es muy personal, no vaya a ser que la hagan delante de la pareja o delante de la madre, ¿no? Porque la paciente va a responderles en forma como le sorprende la pregunta, también va a responder, o sea, la respuesta va a ser la real, pero de repente la lleve a un problema familiar, ¿no es cierto? Entonces, es una pregunta muy personal, ¿verdad? Luego, ¿cuántas gestas ha tenido esa paciente? ¿Cuántas veces se ha embarazado? ¿Cuántos de esos embarazos han terminado en parto? Y tenemos que ir descifrando cada una de los embarazos. Si les tocó una paciente con 10 embarazos, los 10 embarazos los tienen que ir describiendo. Si el primer embarazo terminó en parto, si fue domiciliario, si el bebé nació vivo, si actualmente vive, tienen que describirlo. ¿No es cierto? Inclusive cuánto pesó. Si no se acuerda el peso, si fue más grande, más pequeño, etcétera. ¿Por qué? Porque puede que una paciente multípara haya tenido niños todos de 3 kilos y este niño pesa 5 kilos. ¿No es cierto? Entonces, por eso se tiene que ir describiendo cada uno de los embarazos. Luego de las gestas y la descripción de cada uno de los embarazos, va a venir ¿qué? Su último periodo menstrual, ¿no es cierto? Con eso terminarían los antecedentes ginecobstétricos. Empiezan con el último periodo menstrual y su enfermedad actual comienza con su último periodo menstrual también, ¿no es cierto? ¿Qué otra pregunta es importante fuera de los antecedentes que tenemos, que incluye dentro de
los antecedentes es que si la paciente se realiza o no, Papá Nicolau, porque la historia clínica nos sirve para educarla a la paciente también, ¿verdad? Educarla y hacer promoción de salud. Por eso hablamos del Papá Nicolau y le decimos, señora, ¿usted suele hacerse Papá Nicolau? No, ¿qué es eso? La tienen que orientar, ¿qué es un Papá Nicolau? Luego de planificación familiar, si ella conoce o no conoce, si utiliza o no utiliza métodos de planificación familiar. Y luego va a venir el examen físico. ¿No es cierto? Que mañana vamos a tocar ese tema probablemente, como rellenando, digamos, las presentaciones que ustedes tengan para poder elaborar una historia clínica. Por lo tanto, mañana cada uno de ustedes va a elaborar una historia clínica de las pacientes. Bueno, y van a presentar en base a esta orientación que les he dado de la elaboración de la historia clínica en lo que respecta a la anamnesis, ustedes mañana van a realizar la historia clínica de cada una de ellas. Bueno, bien. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, perdón, yo me perdí en una parte. Mañana vamos a estar desarrollando el tema en la clínica a las 7 o como esa parte no entendí. Ya. No, normalmente nuestra rotación, si ahora hablamos de la rotación, porque iba a ser hora para su clase, si hablamos de la rotación, doctoras, tenemos nosotros un WhatsApp, ¿no es cierto? Uno de ustedes va a llevar siempre una laptop. Puede que no tenga, yo mañana no tengo cirugías, no he programado yo cirugías, solo que estoy cubriendo al doctor Montaño por algunas razones que no tienen por qué saber ustedes. Y de todas maneras, si no tengo cirugía, la clase la llevamos en la mañana. ¿Sí? Tenemos ahí una laptop y vamos a presentar. Por eso uno de ustedes siempre va a llevar una laptop, ¿no es cierto? Y damos el tema en clases. ¿Sí? En la mañana. Si hemos dado la clase teórica en la mañana, o sea, la que nos corresponde en la mañana después de la visita médica, entonces en la noche no tenemos clases virtuales. Pero si no alcanzamos como hoy día, en la noche tenemos la clase virtual. ¿Les parece? Sí, está bien, doctora. ¿Ya? Esa es la forma. En la mañana vamos a realizar curaciones en caso de que haya curaciones, vamos a aprender a presentar a las pacientes, cómo se presenta, cómo se hacen las evoluciones, porque ustedes tienen que aprender para cuando sean internos no hagan lo que esta mañana ha sucedido, ¿no ve? Pero tenemos que enseñar pues para poder exigir también a los internos, ¿no es cierto? Ustedes están en periodo de aprendizaje y mi obligación es orientarlas en aquello, bueno. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, sobre el tema que vamos a desarrollar mañana, también debemos llevar una presentación en diapositivas, ¿verdad? Claro, cada uno presenta, todos vamos a preparar nuestros temas. Yo elijo allá quién va a dar el tema. Como ahora también he elegido, le he dicho a Boris, usted el tema. Todos tienen que tener preparado, porque todos tenemos que entender y fijar nuestros conocimientos. Esa es la idea de llevar el tema. Fijar nuestros conocimientos y aclarar las dudas que tenemos. Bueno. Está bien, doctora. Bien. Sí, doctora. Entonces, mañana estaríamos revisando el primer periodo de trabajo de parto. Exactamente. Entonces, mañana vamos a tomar el tema en forma profunda, no como hoy día nos estaba dando Boris un pantallazo de lo que es el parto, ¿no es cierto? Entonces, mañana vamos a hablar con sus definiciones, con las características, cómo son las contracciones, etcétera. Y vamos a tocar el tema de pródromos de trabajo de parto. ¿Sí? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Ya. Si tienen alguna duda, no creo que está clara nuestra rotación. Muy bien. Ya estamos al borde, a las 7 es la clase, no quiero perjudicarlos. Mañana nos vemos y cada una se escoge una paciente y elabora una historia clínica, por favor. ¿Sí?
y vamos a revisar nuestras historias. No quiero que copien las historias clínicas, prefiero que las tengan tan mal porque tenemos que aprender. ¿Sí? La lectura, por decirte, digo mañana, Jimena, tú vas a leer tu historia clínica, la que has elaborado, que sea su producto, ¿sí? Si está todo mal, ahí vamos a aprender. Bueno. Está bien, doctora. Muy Está bien. bien, doctora. Ya, mañana nos vemos. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.